La lucha de los jubilados y pensionados por no a las UMAS y sí al salario mínimo es una lucha que tiene una razón de ser muy importante porque las autoridades prácticamente les están escamoteando el dinero de sus pensiones. Y hoy vamos a revisar, si no de manera profunda, al menos someramente, vamos a revisar este fenómeno tan importante que cada vez está evidenciando la injusticia que se está haciendo con ellos. Aquí, en este canal, siempre hablamos de manera directa, en línea directa. En el año 2016, la ley estableció la desindexación del salario mínimo en las pensiones y la adopción de las UMAS para el pago de dichas pensiones por jubilación, por cesantía, por vejez, por lo que sea. Entonces, a raíz de ello, en el 2017, el ISSSTE adecuó sus leyes, sus normas, para que le pagara a los jubilados y pensionados sus pensiones en UMAS y no en salarios mínimos. Hay dos razones aquí que yo creo que debe saberse con toda precisión. Una, que el jubilado y pensionado que recibe su pensión en UMAS debe recordarse que cuando fue trabajador activo, cotizó, pagó sus deducciones todas en salarios mínimos. Y la segunda, que también tiene que quedar preciso, es que en la concesión de pensión, el documento que prácticamente le da el derecho a la pensión al trabajador, ahí establece que su pensión debe ser pagado en salarios mínimos. Razones muy importantes, pero a pesar de ello, el ISSSTE, como la institución de la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, prácticamente empezó a escamotear los recursos y no darles lo que en justicia les corresponde a este segmento de trabajadores al servicio del Estado. Esta modificación de ley permitió y obligó a que los jubilados y pensionados de inmediato se aglutinaran para luchar en contra de la aplicación de la UMA en el pago de las pensiones, para que sea muy preciso. Y de inmediato en Chiapas, porque quiero hacer mención en el estado de Chiapas, que ha sido vanguardia en la lucha del pago de las pensiones en salarios mínimos, sin menospreciar otros estados, pero ha sido vanguardia en ese sentido. Prácticamente se aglutinó en la Coordinadora Estatal de Jubilados y Pensionados de la sección 7, que a su vez forma parte de la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, pues, para ser muy claro. Y en ambas instancias empezaron a luchar fuertemente, con movilizaciones, con planteamientos, con solicitudes, etcétera y etcétera. Todas las formas habidas y por haber. Pero lo curioso, vean ustedes, no les va a gustar a algunos compañeros, pero yo lo voy a tener que decir. Lo curioso es que en la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados de la CENTE es despreciada por la misma CENTE, o sea, por la misma coordinadora. Y en el caso de Chiapas, la Coordinadora Estatal de Jubilados y Pensionados de la sección 7 es despreciada por la propia sección 7. Entonces, ninguna de estas dos instancias, ya sea la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados y la Coordinadora Estatal de Jubilados y Pensionados, ninguna de estas dos instancias tiene espacio en los grupos que las representan. Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Negociación, la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados no tiene espacio absolutamente para nada. Y en las comisiones de negociaciones de la sección 7, la Coordinadora Estatal de Jubilados y Pensionados no tiene tampoco espacio en ese proceso. Y fíjense que lo he dicho, que más bien han utilizado la Coordinadora Nacional y la sección 7 en su momento, han utilizado la demanda más bien para fines políticos y para fines electorales,
que para fines de solucionar el problema o de plantearlo correctamente como debe ser. Ambas instancias la integran en su mayoría, porque hay excepciones, en la Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados y en la Coordinadora Estatal de Jubilados y Pensionados. En ambas instancias, escuchen esto lo que voy a decir, pues se han caracterizado por ser anti-4T, anti-Cuarta Transformación, anti-Andrés Manuel López Obrador, anti-gobierno que actualmente se encuentra en funciones y que es el gobierno de la Cuarta Transformación. Bueno, sus razones tendrán. Sí quiero dejar preciso, no todos, pero en la mayoría de estas representaciones, en la mayoría ese sentido anti-4T es muy evidente, y sobre todo por las formas en que se expresan y por la forma en que quieren recurrir en las negociaciones y no atendiendo las verdaderas razones que estas deben ser. Por otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, a su vez, hace el primer planteamiento en el año del 2019, en el mes de septiembre del 2019, cuando se crea la primera jurisprudencia en el sentido de que las pensiones no deben ser pagadas en UMAS, sino en salarios mínimos como lo establece la ley. El CENTE inmediatamente retoma esto y hace el planteamiento ante las instancias, de tal manera que lo hace 2 años después de que la Asamblea Nacional y la Coordinadora Estatal de Jubilados y Pensionados empieza a hacer sus planteamientos y sus movilizaciones. Ambos realmente no han tomado en serio esta demanda, solo la utilizan para que no se vean mal, para condicionar inclusive, y también para fines estrictamente electoreros, pero no más que ello. Entonces, la demanda, amigos, amigas, la demanda tiene razón de ser, tiene fundamento, tiene una argumentación legal. El Poder Legislativo, porque hay que decirlo, que es la instancia a la que hay que recurrir para el cambio de la ley o la precisión de la ley, de la fracción sexta del artículo 123 constitucional, que es donde está entrampado el asunto y donde está el doble sentido y la doble interpretación. Resulta que el Poder Legislativo tampoco asume su papel protagónico de legislar para ratificar la ley en el artículo que acabo de mencionar, porque allí está establecido que el pago de las pensiones deben ser en salarios mínimos, tal como lo estipuló las concesiones de pensión, y no en un medio y en una acción que fueron creadas para otros fines. Las UMAS fueron creadas para otros fines que no corresponden a ello. Y por si esto fuera poco, la Suprema Corte de Justicia, bueno, yo diría de Injusticia de la Nación, ¿verdad?, falló en el 20 en contra y determina que las pensiones por cesantía, por jubilación y por vejez deben pagarse en UMAS y no en salarios mínimos, pasándose por el arco del triunfo a la propia ley y a una serie de amparos directos que establece. Estos amparos, sus resolutivos, establece la UMA, o sea, la unidad de medida y actualización, no puede aplicarse para el pago de las pensiones por tratarse estas, o sea, las pensiones de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo. Pero a pesar de ello, no se ha podido avanzar. Yo reflexiono en lo referente al problema planteado, pues que es un acto de justicia el que debe realizar en este caso como asignatura pendiente la Cuarta Transformación en los lugares en donde les corresponde, que en este caso él es el legislativo, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche atrás el resolutivo que ha entrampado prácticamente esto. Voy a terminar este video para mostrarles aquí en la pantalla nada más las cantidades que le están escamoteando a los jubilados y pensionados del Servicio Federal, donde los maestros o los trabajadores de educación
forman parte la mayor cantidad de los 11 ramos de los trabajadores al servicio del Estado. Los maestros son los que están allí. Miren nada más, un jubilado, un pensionado o jubilado con 35 años de servicio, 35 años de servicio, y que lo jubilan o lo jubilaron con 6 salarios mínimos, ¿ok? 6 salarios mínimos, entonces está recibiendo actualmente 18,540 pesos, que es el equivalente a UMAS, o sea, que está pagado en UMAS. Pero si estuviera recibiendo como le debe corresponder en salarios mínimos, este pensionado o jubilado de 6 salarios mínimos estuviera recibiendo 37,260 pesos. Es una distancia muy grande de verdad en ese sentido. El doble, otra parte igual. Quiero mostrarles aquí qué sucede con una persona, un trabajador de la educación que tuvo 33 años de servicio y que su concesión de pensión salió con 7 salarios mínimos. Miren nada más, recibe actualmente, pagado en UMAS, 21,630 pesos. Pero si se les pagara en salarios mínimos, que es lo que la ley establece, estuviera recibiendo esta misma persona 43,470 pesos. ¿No se están robando el dinero? Sí, se lo están robando, por supuesto, y hay que decirlo con toda claridad. Pero vean esto, que es el máximo de salarios mínimos en el que se jubila un trabajador al servicio del Estado es de 10. Miren nada más, este jubilado de 37 años de servicio y que se jubiló con el tope máximo que son 10 salarios mínimos, está recibiendo ahorita aproximadamente 31,122 pesos, aproximadamente, que corresponde a 10 UMAS, ¿ok? Pero si este mismo jubilado estuviera recibiendo en salarios mínimos, los mismos 10 que le pagan en UMAS, pero ahora en salarios mínimos, como lo establece la ley y como lo establece su concesión de pensión y como lo establece también el proceso lógico de que cotizó en salarios mínimos debe ser su pensión. Entonces, en salarios mínimos estuviera recibiendo 62,232 pesos. No se vale, no se vale. Es necesario levantar la voz y es necesario exigirle a los partidos políticos que integran el poder legislativo allí en San Lázaro, llámese Morena, llámese PT, llámese Verde, llámese PAN, llámese PRI, llámese partido el MC, Movimiento Ciudadano, llámese como se le llame, exigirles que legislen en favor de la ley, en favor de la precisión del artículo que establece que la UMA no puede ser utilizada para el pago de las pensiones porque es un derecho de seguridad social. Debe ser pagado en salarios mínimos. Amigos, compañeros, porque pues yo soy también un jubilado del sector salud y así también de todos los sectores de las 11 ramos que tiene el gobierno federal, yo creo que hay que levantar la voz de manera organizada. En la Coordinadora Estatal de Jubilados y Pensionados, en la propia Asamblea Nacional de Jubilados y Pensionados, en el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en cualquier trinchera hay que levantar la voz y exigir lo que por derecho corresponde al jubilado al servicio del Estado. Muchas gracias por haber llegado acá. Déjenme sus comentarios en la caja allí. Regálenme un like, que es muy importante para nosotros en este tipo de trabajo. Compártanlo, por favor. Y vamos diciéndole al Poder Legislativo y al Poder Judicial, sobre todo,
sin dejar de exigir al presidente de la República para que también esté atento a ello, pero estas dos instancias que acabo de decir, que ellos son los responsables de que estemos en esta situación en la que están los jubilados y pensionados. Nos vemos en el siguiente video de Víctor Ancheita, OFC, Línea Directa.